El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacia el Mundo, el podcast cultural del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. En esta ocasión tendré la oportunidad de charlar con Amaury García, que es historiador del arte y profesor investigador aquí en el Centro de Estudios de Asia y África. Charlaremos acerca de una personalidad intrigante, José Juan Tablada, que fue poeta, periodista, diplomático mexicano, y es también a quien se le atribuye la introducción de la cultura japonesa en el modernismo hispanoamericano. Áureo espejismo, sueño de opio, fuente de líricos ideales, jardín que un vasto caleidoscopio cuaja en la mente de sus cristales. Tus teogonías me han exaltado y amo fervientemente tus glorias todas. Yo soy el siervo de tu mikado, yo soy el bonzo de tus pagodas. Cuando esa doble gloria destella, corre en las venas mi sangre ardiente, íntimo canto de tu epopeya, oh magno imperio del sol naciente. Rían los blancos con risa vana, que tú contemplas indiferente desde los cielos de tu nirvana a las naciones del occidente. Amo tu extraña mitología, los raros monstruos, las claras flores, que hay en tus biombos de seda umbría y en el esmalte de tus tibores. Japón, tus ritos me han exaltado, y amo ferviente tus glorias todas. Yo soy el siervo de tu mikado, yo soy el bonzo de tus pagodas. Bueno, este es un poema relativamente largo de José Juan Tablada y nos habla pues de una influencia importante en su obra, no solamente en ese poema, sino en varios otros. José Juan Tablada es sobre todo recordado por su obra literaria, tanto en verso como en prosa. Sin embargo, su actividad fue muchísimo más amplia y cubrió diversas otras esferas que vamos a explorar en este episodio. Amaury, es un gusto que hayas aceptado esta invitación y tenerte aquí para charlar de uno de los temas que más has trabajado en los últimos años, ¿no? Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti, Adrián, por la invitación para hoy, por haber incluido un tema vinculado con José Juan Tablada y también por la iniciativa de este podcast, que yo creo que pues, es algo importante de seguir haciendo y avanzar mucho más en ello, ¿no? Esperemos que tenga mucho éxito. Esperemos que sí. Bueno, ¿qué podrías decir en términos muy generales acerca de la personalidad de José Juan Tablada, no solamente como autor literario, que quizás es lo que menos vamos a explorar aquí, sino en términos más amplios, más generales? Sí, bueno, José Juan Tablada es quizás alguien de esos personajes súper interesantes y a la vez súper contradictorios de la historia cultural de México. Además, como decías tú, de un literato importante con una producción de poesía y de narrativa también, de prosa, perdón, también fuerte, pues es alguien que incursionó en muchos otros géneros. Fue un cronista que produjo mucho, fue un crítico de arte también importante en un momento donde quizás la crítica de arte empieza a consolidarse en México, empieza a nacer en México, y fue alguien que escribió de manera bastante extensa sobre Japón en diferentes ámbitos, no solo a través de sus crónicas, como es el caso en El País del Sol, ¿no? O a través de su propia poesía, sino en muchos otros. Es decir, para mí algo que te comentaba hace un rato es que a pesar de ser alguien que se le conoce sobre todo por su producción literaria, escribió más sobre artes visuales japonesas que sobre literatura japonesa, que puede ser paradójico, ¿no? En este caso. Fue alguien también muy complejo como persona, con posiciones políticas muy extremas. ¿De qué periodo estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo XX, bueno, finales del XIX, pero sobre todo principios del siglo XX, y en concreto, pues justamente la época de la Revolución Mexicana. Claro. Fue alguien con un nivel de sofisticación estética importantísimo, pero a la vez muy fanfarrón. Es muy conocido de Tablada sus extremos, todo lo que él ponía de más en mucho de lo que escribía y sobre todo en lo que tenía que ver con Japón también, cómo fanfarroneaba sobre
sobre si hablaba japonés y si podía entender tal o más cual palabra. Y bueno, y tal obra pues no la traduje, pero prefiero hacer esto, es decir, no conocía japonés, es alguien que sabemos que no conocía japonés. Fue algo muy polémico en muchos otros aspectos también. Sin embargo, a la misma vez de esto, no solo su propia producción literaria habla mucho sobre él, sino su trabajo como crítico de arte y como promotor del arte moderno en México es también un aspecto importantísimo de su vida, sobre todo esto último que mencioné, en su etapa de vida en Nueva York. Fue una de las personas que más aportó a la difusión del arte moderno mexicano fuera, en este caso en Estados Unidos. Sí, que uno de estos aspectos polémicos que tuvo, pues eran sus filiaciones políticas en ese momento, ¿no? Era uno de los más acérrimos opositores a Francisco Madero, ¿no? Tiene algunos poemas muy duros. Así es, ¿no? Y además, pues, su apoyo a Victoriano Huerta fue abierto y eso le causó problemas y, bueno, tiene que huir en 1914. Sin embargo, hay algo interesante que de cierta manera lo vincula con Madero y con José Vasconcelos también, y es un interés por Oriente en términos generales, ¿no? Con todo lo complejo que el término puede ser, pero que en ese momento no se empezaba a problematizar, ¿no? En el caso de Madero y Vasconcelos era la India, ¿no? No era Japón, pero hay, curiosamente, en la misma época una tendencia a mirar hacia yo creo que asiático. yo creo que tiene mucho que ver también con la manera en que el orientalismo decimonónico impacta también en México y en América Latina. Es decir, si vamos a hablar de ese impacto del orientalismo en un término más general, y por ahí puedes encontrar nichos específicos como puede ser el japonismo para el caso de Tablada, era algo que evidentemente está llegando a América Latina desde Europa, está teniendo incidencia en las élites, sobre todo intelectuales y económicas también. El coleccionismo de objetos asiáticos, vamos a ver que también explota en América Latina en ese momento. Gente que se interesa por Asia, por el Oriente, por lo exótico. Y de hecho, pues Tablada, sus principios como japonista, muchos de sus textos iniciales, como el poema que acabas de leer y otros textos en prosa, tiene ese componente también de lo exótico y lo erótico a la vez, y que era muy, muy común de encontrar en ese orientalismo europeo. Entonces él forma parte de un núcleo de intelectuales latinoamericanos que se interesan por ese Oriente, pero que muchos de ellos, vamos a ver, mantienen vínculos muy fuertes con Francia. Es decir, en el caso particular del japonismo, la vía de entrada fue evidentemente ese japonismo francés. Y el caso concreto de Tablada es alguien que se educa con textos en francés. Él desde muy temprano leía en francés. Por lo tanto, ese japonismo francés va a ser algo importante en su vida y que lo vamos a ver en sus textos. Es decir, uno de esos primeros detalles que vamos a ver en él es el uso de términos en japonés, muchas veces con el acento en la última sílaba, que claro, pues viene directo del francés. Sí, reloj. Hay un poema donde lo menciona así. En algún lugar me encontré, hacía un comentario que decía que Tablada habría sido el primer otaku mexicano. Sí. ¿Qué es ser otaku? ¿Y qué piensas de ese comentario? Bueno, hoy día otaku sobre todo está relacionado con estos fanáticos de la cultura popular contemporánea, es decir, manga, anime, que dedican un montón de tiempo de su vida a estudiar, a leer, a coleccionar, a seguir o a ser fan de esto o lo otro. En el caso de Tablada era lo mismo, pero llévalo a finales del siglo XIX y principio del XX. Y eso es muy interesante porque si estamos hablando de fines del XIX y principio del XX en México, quizás no estamos tan conscientes de cómo funcionaba el mercado de libros. Gracias a sus memorias vas a ver que estaba muy al tanto y compraba lo que se publicaba. Evidentemente quizás no todo, pero sí sabía, incluso que se publicaba en Japón, y seguía. Tenía una predilección por, es decir, era otaku de los japoneses, pero sobre todo a través de los franceses. Claro. Es decir, a él lo que le gustaba era la manera en que los franceses escribían sobre Japón, y también explícitamente en algunos momentos dice que sí, estos anglófonos pues conocen mucho, pero sus textos son muy áridos. Es decir, me gusta más la manera en que también escriben. Creo que es parte de la época. En realidad la cultura francesa tenía muchísima más influencia en
sociedades latinoamericanas o las aristocracias latinoamericanas que la anglófona. Definitivamente, ¿no? O sea, sí lo es. Pronto va a cambiar, pero todavía... Y bueno, y en esta época en concreto, principios del siglo XX en México, pues la influencia de los franceses en las élites mexicanas, y le extendemos a América Latina, era muy fuerte. Pero hay otro elemento que es interesante y que sí afecta a su producción de textos sobre Japón. En ese momento, muchos de los escritores franceses que colaboran en publicar textos sobre Japón realmente eran gente que no hablaban japonés, que nunca habían estado, una buena parte de ellos, en Japón, y que mucho de lo que escribieron lo escribieron mediados por otros informantes, como dealers, que mucho de lo que les decía tenía que ver también con sus intereses de venta. Entonces, esa producción temprana en Francia sobre Japón es muy sesgada y tiene el componente de que añaden elementos literarios para embellecer, pero que de cierta manera te desvían de qué era lo que realmente, cuáles eran los contextos de Japón. Es decir, el interés no era tanto hacer un texto académico como un texto literario. Y eso lo hereda Tablada. Claro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Es decir, hace un momento mencionaba que había una cierta semejanza con Madero y Vasconcelos, que tenían también un interés por el continente asiático, India en el caso de ellos, pero una diferencia es que ninguno de ellos dos, Madero y Vasconcelos, viajaron a India. Este no es el caso de Tablada, ¿no? Tablada viaja a Japón en 1900, en verano del 1900. Mucho se ha discutido sobre el viaje. Hay teorías que afortunadamente ya han sido pues, superadas en el sentido de que se encontró información que sí demuestra que fue, pero hubo muchas construcciones de que no, desde su época, es decir, no, es un mentiroso, se fue a San Francisco y desde ahí escribió hasta pues la edición más reciente en el País del Sol, en donde se construye también otra teoría diferente de que Tablada no fue a Japón. Afortunadamente, pues sí se ha descubierto de que fue, gracias a unos registros que se encontraron en San Francisco, registros de migración norteamericana, en donde en un barco de venida de Yokohama a San Francisco, pues se registra que uno de los pasajeros fue Tablada, el pasajero número 21, y por lo tanto, pues sí se puede demostrar. Sin embargo, la manera en que él escribe sobre Japón también es muy particular, y esa misma manera de escribir sobre Japón yo creo que tuvo que ver con esas sospechas, porque siempre es un tanto impresionista. Parece que estás viendo postales en lo que él narra, y yo en lo particular creo que eso sí tuvo mucho que ver con su propia imposibilidad de comunicación directa en Japón. Él no hablaba japonés, a pesar de que él estuvo anclado en Yokohama, y él describe muchas zonas de Yokohama. Yo creo que él tuvo muy poca interacción con la gente, es decir, en ese momento en Japón pues, muy poca gente hablaba inglés o francés. No creo que su nivel de inglés en ese momento haya sido igual que el de francés, pero evidentemente sí lo manejaba porque lo demuestra en comentarios que hace sobre libros publicados más o menos en esa época en inglés. Y eso también lo ves en la propia movilidad que tuvo. Es decir, sabemos que no tenía mucha plata en ese momento, que él le financian el viaje. Él menciona también en varias ocasiones de que no tenía mucho dinero. ¿Y qué lugares son los que visita? De los lugares que él visita, que él menciona con nombre y apellido, es evidentemente Yokohama, es Tokio. Y fuera de eso hay otros que suponemos que estuvo quizás en algunos lugares en las cercanías de Tokio y de Yokohama. Pero, por ejemplo, sitios claves como puede ser Kamakura, que estaba muy cerca de Yokohama, o está muy cerca de Yokohama, él no lo visita, él no lo menciona nunca. Para alguien con este nivel de pasión por Japón, si hubiera estado en Kioto, evidentemente hubiera hablado. No habría manera que no dijera. No, y hubiera hablado mucho de Kioto o mucho de Nara, y esto está ausente. Entonces creemos que él se movió solamente entre Tokio y Yokohama y algunos lugares quizás cerca de Tokio o de Yokohama y ya.
Y a partir de los escritos que produce en estos viajes, ¿se puede apreciar si, digamos, la fascinación se redobla o si hay cierto desencanto? ¿No? ¿Cómo es esta reacción? Ese lado es muy interesante. Sí hay desencanto en algunas cosas, pero hay también encubrimiento del desencanto. Es decir, evidentemente él se encanta con muchas de las cosas que ve, pero él creo que va a Japón pensando encontrar todo eso, todo ese mundo de geishas y samuráis que evidentemente en ese momento ya no existía. Japón está metido de lleno ya en 1900 con un proceso de modernización y de industrialización que él lo ve y lo comenta amargamente. Es decir, y hay varios momentos en donde él habla de pues estas otras zonas de Tokio que no son ese Japón que me gusta, estas zonas industriales. Prefiero concentrarme en el arte. Es decir, él inmediatamente, él mismo desvía la mirada de ahí y prefiero concentrarme en el arte, en esa imagen que yo tengo de Japón. Así que a pesar de haber estado en Japón y de haber visto otras caras del país que no son exactamente las que él esperaba encontrar o las que más le gustaría haber visto, él sigue exaltado por ese Japón imaginario que él no solamente mantiene en el viaje, sino que trae acá también. Es decir, vuelve a traer acá con un cúmulo de información y de experiencia pues mucho mayor, ¿no? Que siempre esos primeros contactos son complicados, ¿no? Sí. La primera vez que Octavio Paz está en la India, en realidad él no está pensando en ir a la India, le toca ir porque lo mandan y le choca mucho. Es cuando regresa ya como embajador que sí se reconcilia y bueno, tiene una fascinación, creo, tan grande como la que Tablada tuvo con Japón. Sí. ¿Sabemos de algunos otros posibles viajeros a Asia o a Japón en esa época? Bueno, pues está un poquito antes de Tablada la famosa delegación de Covarrubias, el grupo científico que va a ver el paso de Venus y que pues tuvo mucho que ver también con la firma del primer tratado igualitario que tuvo Japón y que lo tuvo con México, de hecho, y por lo tanto el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Hay algunos otros a nivel América Latina, pero son pocos. Realmente en esas épocas tan tempranas fueron pocos los que fueron a Japón desde América Latina. Y Tablada yo creo que es uno de esos primeros, por lo menos es uno de esos primeros literatos o artistas que van a Japón y que trae su experiencia y que sigue comprando libros y sigue escribiendo de Japón, muchas veces en los mismos términos quizás de los que escribió antes. Quizás con un nivel de conocimiento mayor, yo diría, no tanto por la experiencia del viaje, sino por todos esos materiales que él puede comprar después, porque después de él regresar de Japón, justamente en la época previa a la Revolución Mexicana, él se dedica a la venta de vinos. Él era dealer de vinos. Y así es como hace una buena parte de su dinero de ese momento, vendiendo vinos. Y así es como se hace de muchos libros, así es como empieza a coleccionar también arte y construye su casa de Coyoacán. Hablaremos quizás un poco más adelante, pero en algún lugar leí que este viaje a Japón fue al menos parcialmente financiado por la revista Moderna, que lo mandaron como corresponsal, digamos, y entonces, bueno, ahí es donde empieza a producir algunos de estos primeros crónicas, ¿no? Que después se condensan en otro libro, ¿no? Más o menos fue así. Así es. De hecho, él a fines del XIX, si mi memoria no me falla, creo que es en la última década del siglo XIX, es que él empieza a escribir sus primeros textos sobre Japón. Independientemente de algunos poemas, él sobre todo escribe crónicas para alguna revista o pequeños textos líricos, una especie de éfrasis en donde él describe algunas estampas japonesas, y hay dos. Uno es el publicado en la revista Azul y el otro es el publicado en la revista Moderna. En ambos se inspira de estampas de Kunisada, de estampas de mujeres. El tema femenino y lo erótico también yo creo que es algo importante en la literatura de los primeros modernistas y de ese japonismo inicial. Entonces él empieza describiendo estampas de Kunisada en donde pues literalmente no solo creemos que está describiendo la estampa, sino que está adicionando otros elementos que él se imagina a partir de lo que ve. Esos son
de sus primeros textos sobre Japón. Hay una pequeña traducción de un texto sobre arte japonés de los Goncourt, y es ahí donde él empieza entonces a escribir otros, ya para la revista moderna, específicamente sobre arte japonés, que son los antecedentes directos a El viaje. Es decir, es a partir de esos primeros textos que deciden financiarle el viaje para que vaya y para que escriba desde allá una serie de crónicas que se publican en la revista moderna y que después se reúnen en el libro que conocemos hoy como En el País del Sol. Que es de 1919, ¿no? Es como 2 años antes. Los textos son, es decir, las crónicas en la revista moderna son en 1900. Muchas de ellas pues las envía por correo. Para muchas de ellas hace sus dibujos también, porque él dibujaba. Sí, no solamente era pluma, era pincel también. Sí, y tenía bastante buena mano. No era un profesional, pero... Sí, aquí es interesante que en El País del Sol, que son las crónicas sobre Japón, aparece un par de años antes que Estudios Indostánicos de Vasconcelos, que en ese caso no son crónicas, y no es una suerte como de libro de divulgación, ¿no? Mencionaste esto, el japonismo. ¿Se puede explicar, entender que tiene algunas características como particulares? El japonismo, como te decía, es una vertiente del orientalismo, sobre todo de ese orientalismo decimonónico europeo. Y en este caso, pues tiene que ver sobre todo con esa moda, ese boom que los japoneses causó en la sociedad europea, sobre todo la francesa, en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a partir de 1867, cuando Japón participa por primera vez en las exposiciones internacionales y a partir de ahí pues va a tener una presencia constante. Esto pues tiene un impacto muy fuerte en las élites intelectuales, en los escritores, en los artistas, en los diseñadores, arquitectos y más allá de ellos en la gente en general. Es decir, viene la entrada por aquí, pero pues estas obras japonesas o este furor por los japoneses no solo va a invadir el mundo de las artes en general, sino también de la moda, de las tiendas de objetos japoneses, de la adaptación de objetos japoneses a la vida cotidiana europea o francesa de ese momento. Y esto se desarrolla a lo largo del siglo XIX y va a llegar a América un poco tardío, a América Latina, ¿no? Sí. Y América Latina va a entrar sobre todo a través de estas élites afrancesadas, que muchos de ellas van a Europa, que mantienen vínculos con Europa, que van a París. Y bueno, era lo que invadía la sociedad parisina de ese momento y esta moda se traslada a América Latina. Ya a principios del siglo XX lo vas a ver más fuerte. Y es muy interesante porque a pesar de que en una primera etapa va a haber una mediación europea, poco a poco pues, se va aplatanando, acriollando. Sí. Y hasta dónde podemos hablar de un japonismo latinoamericano, eso es algo que falta trabajar aún, pero hay características muy particulares y una de ellas es que muy rápidamente se empiezan a establecer vínculos directos con Japón. Se empiezan a importar objetos directamente desde Japón y ya no todo mediado por Europa. Entonces, digamos, Tablada es un consumidor de ese mercado, pero también es un productor, ¿no? Sí, entre las producciones pues están sus, bueno, a veces escrito como haikai, que bueno, voy a leer un par y después pues, quizá discutimos rápidamente de qué van, ¿no? Son poemas muy, muy breves, a diferencia del que leí al inicio. Entonces, por ejemplo, tiene uno que dice: parece la sombrilla, este hongo policromo de un sapo japonista. O bien, porfía la libélula por prender su cruz transparente en la rama desnuda y trémula. Estos son poemas que no eran muy típicos de la tradición literaria mexicana, ¿no? Tal vez hay algún ejemplo anterior, pero realmente no son tan notorios, ¿no? ¿Qué tienen de particular estos poemas? Mira, hay mucho debate sobre, porque una de las cosas que también se habla sobre Tablada es que es el primero que introduce el haikai o el haiku en español. Sin embargo, hay debate. No es mi campo la literatura, pero he escuchado que hay otros colegas que dicen que no es exactamente así, que hay otros que están igualmente experimentando con la métrica, sobre todo del haikai, del haiku, quizás un poquito antes o paralela. El haiku consta de 5-7-5-5.
¿no? Sí, son 3 versos Así es. que constan de ese número de sílabas. Y luego tiene la expansión que es el tanka. Sí, ya el tanka es otro tipo de género poético, ¿no? En Japón. Y tablada, de hecho, creo que estos que leíste son del Harro, no son de su primer libro que es Un día, poemas sintéticos, que es donde él experimenta, bueno, la primera publicación, el primer poemario específicamente de haikai o de haiku, y que además es muy interesante porque no sé si has visto la primera edición. No recuerdo si La primera edición viene ilustrada. Bueno, sí, de hecho hay alguno, creo que viene. Y viene ilustrada con viñetas de estilo japonés, la mayoría de ellas que hace él mismo, el mismo tablada. Es decir, hay un... no, pero ese es otro. Bueno, pero no, esas no son las viñetas. Aquí están, estas esas son las viñetas. Exacto. Les recomiendo mucho a todos los interesados en tablada que visiten el sitio web que se llama así José Juan Tablada y que está anclado en la UNAM. Es un proyecto de otro colega, de Rodolfo Mata, en donde van a encontrar no solo mucha información de tablada, sino las imágenes en color de esas viñetas que hace él para un día. Entonces, él es uno de estos primeros, vamos a decirle así, que experimenta con el haikai. No va a ser el único, hay otros ejemplos en América Latina. Y esto es algo también que lo va a colocar de una manera especial entre muchos de esos escritores, muchos de esos intelectuales, artistas mexicanos de ese momento, interesados también en Japón. Y vuelvo otra vez, no sobre todo a través de la literatura. Es decir, era algo bastante común en tablada hacer reuniones en su casa o hacer reuniones en otras casas para ver arte japonés. Y después, si quieres, podemos comentar de incluso recomendaciones específicas que él hace a artistas mexicanos que en un momento donde también se está redefiniendo el arte moderno en México y cómo utilizar. Bueno, para esto quizá podemos primero explorar qué tipo de colección es la que tenía José Juan Tablada. Ese es otro elemento interesante de Tablada y otra vez no es único. También fue común que artistas, que escritores, que intelectuales coleccionaran arte japonés y en particular estampas japonesas. Es decir, algo que también se transmite a través de la corriente del japonismo y que en ese momento en Francia también está muy de moda es el coleccionismo y el coleccionismo de objetos asiáticos y en concreto de arte japonés y más en concreto aún de estampas japonesas porque era quizás lo más fácil de circular en el mercado en ese momento. Y no eran tan caras a nivel precio. ¿Cuáles son los principales rasgos de la estampa japonesa? La estampa japonesa fue una producción xilográfica que se realiza en Japón desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Era una producción popular que tomaba sus temas de la vida de la ciudad en ese momento, las mujeres, el teatro kabuki, el sexo, el mundo de los sumos, los paisajes que se incorporan ya quizás más al final. Y que es uno de esos, y le pongo grandes comillas, descubrimientos, no fue ningún descubrimiento, pero bueno, fue una de esas primeras producciones visuales que llegan a la Francia y a Europa en el siglo XIX y que tiene un impacto grande en muchos artistas de ese momento, tanto los impresionistas, postimpresionistas como las vanguardias. Por lo tanto, también la estampa tenía la facilidad de que podía circular y se podía pasar de mano en mano muy fácilmente. Claro. Entonces, Tablada colecciona también estampas japonesas. Creemos que las colecciona en diferentes momentos. No estamos tan seguros de cuánto él puede comprar en Japón porque realmente no menciona claramente piezas que haya comprado en Japón. Creemos que solo compró un libro, que es el manga de Hokusai, quizás no los 15 volúmenes, pero parte de él sí, porque en la Biblioteca Nacional en la UNAM se conserva hoy los 15 volúmenes y en el número 14 viene una anotación de él, que él lo compró en la tienda Maruya de Bentencho en Yokohama en julio de 1900. Es el manga de Hokusai, y Hokusai es... Hokusai es uno de esos ilustradores de estampas japonesas y de libros también, muy famoso en el siglo XIX y quizás de los que tienen más impacto en el mundo del japonismo francés, ¿no? Y que por supuesto, pues, estos intelectuales latinoamericanos tan afrancesados, pues también
traen a Hokusai. De hecho, pues también Tablada escribe un poema dedicado a Hokusai. Entonces, bueno, la estampa japonesa circuló mucho. Y la estampa japonesa también fue utilizada en muchas ocasiones por muchos pintores, también mexicanos, como medio de experimentar, como vía de inspiración para ciertos recursos formales que van a romper también un tanto con la tradición pictórica de las academias, ¿no? Y entonces de pronto juntaba a un grupo de intelectuales para que tuvieran, digamos, apreciación de para ver artefactos. Piezas, para discutir. Y no solo sabemos de eso por Tablada, es decir, también hay registros de otros que también comentan de esas tertulias, ¿no? ¿Y qué tipo de, o sea, hay, digamos, detalles concretos de, se discutió, vimos, tal comentamos? Pieza o más cuál pieza yo no he encontrado hasta ahora, no, yo no he encontrado. De pronto se puede mencionar el libro tal que me regaló fulano de tal o que me lo prestó mengano, pero sobre todo libros ilustrados. Es decir, ahí viene otro aspecto importante. No todo lo que vieron fue estampa independiente, sino también libros ilustrados del 19. Y se conservan también hoy muchos de ellos en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Y bueno, a propósito de estos artefactos, estampas, a propósito del famoso número del billete de transporte para viajar a Japón, se montó una gran exposición hace unos años, ¿no? Así es, en el 2019 organizamos en el Museo Nacional de Palacio de Bellas Artes una exposición que el primer objetivo era pues, mostrar al público mexicano la colección o parte de la colección de Tablada, que la gran mayoría de ella se conserva hoy allí en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Pero también tratar de vincular esa colección con aspectos particulares de su vida a partir de, por ejemplo, dibujos que se conservan en el archivo gráfico de Tablada en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM también, con sus libros, con el viaje, y a la parte final de la exposición es esto que justo que estábamos hablando, es decir, cómo muchos de estos objetos también funcionaron como medio de experimentación en artistas mexicanos y cuál fue el papel que Tablada tuvo en eso. Él escribe en 1914 un libro dedicado a Utagawa Hiroshige, que es uno de esos también artistas de la estampa japonesa del 19. Es el primer libro sobre Hiroshige que se escribe en español, a lo mejor es el único que se ha escrito en español. Y en ese libro incluso él habla de cómo los pintores modernos mexicanos deben mirar al paisaje mexicano, al paisaje japonés, para romper con esos paisajes foráneos que son típicos de la academia. Hecho, la otra exposición más reciente en el Museo de Caluz giraba en torno de paisajes, ¿no? O al menos una parte de paisajes sí, pero no de Tablada. No de Tablada, pero... De cierta manera, como fue el mismo equipo de trabajo, pero en otro museo ahora, la exposición por su título, que de hecho es uno de los poemas del libro Un Día, es decir, tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Entonces se le rinde homenaje a Tablada. Sin embargo, la exposición no tiene específicamente que ver con él, sino con el paisaje mexicano y el paisaje japonés. Pero es muy interesante los comentarios que hace Tablada sobre esa nueva manera que debería tomar en cuenta el paisaje mexicano moderno. Hace varios minutos salió el comentario de su casa en Coyoacán y se sabe que bueno, es bastante posible que creó o construyó un jardín con un estanque, ¿no? Muy en estilo japonés. Aparentemente también otro en Cuernavaca. Y en Estados Unidos. ¿Cómo? En Estados Unidos no sé, pero bueno, el de Cuernavaca sabemos de él, hay una foto, pero es una foto donde no queda claro. Es decir, mi impresión con ese jardín japonés de Cuernavaca es que en la foto todavía no estaba terminado. Es decir, es como que todavía ahí está a medio camino. Y ese es el único registro que yo conozco del de Cuernavaca. Del de México no hay ningún registro fotográfico que yo haya visto. Sin embargo, sí hay registros fotográficos de su casa de Coyoacán. De su estudio, que no tiene nada que ver con nada japonés, pero es muy interesante porque su estudio él lo decora con muchos objetos japoneses. Entonces esa famosa fotografía del estudio sirve también para ver algunos de esos objetos que tenía. Y hay como 3 o 4 fotografías, creo que son 3, de Casasola, de hecho, de su
habitación japonesa, en donde él está sentado con algunos objetos puestos en una habitación con tatami o algo que parece tatami, a estilo japonés, él como imitando la ceremonia del té o algo así. Y es muy interesante porque es una recreación bastante bien hecha de una habitación japonesa o una habitación de té. Y eso supuestamente estaba ubicada en la zona del jardín. Sin embargo, de eso hoy no se conserva nada. Sí, porque hay una construcción ahí, pero ya es otra cosa completamente, ¿verdad? Así es. Eso es una pena, ¿no? Hubiera sido sí. súper interesante poder entrar y atestiguar eso, pero bueno. Por lo menos tenemos fotos. Del jardín en Coyoacán, yo no he visto nunca alguna foto. Quién sabe si la haya, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría particularmente mencionar? Yo creo que es alguien, Tablada, es alguien que a la hora de evaluarlo, lo debemos evaluar en su propio contexto. Es muy difícil hoy día evaluar, sobre todo en lo que tiene que ver con arte japonés. Es decir, no lo podemos evaluar como un académico, no fue un académico. Aún así, el conocimiento que tuvo en su momento desde México sobre Japón y sobre arte japonés fue bastante sólido. Ahora, no tenía herramientas suficientes él para poder evaluar eso que estaba leyendo y para poder emitir un argumento crítico sobre lo que estaba leyendo. Eso no lo tenía y también es muy difícil pedírselo. Era una ¿no? fase muy temprana, Así no es. había con qué. Lo que él escribe sobre arte japonés, si separamos las crónicas, es literatura. Entonces es importante ver eso también como si alguien informado hasta cierta medida, pero que estaba escribiendo literatura. Su texto, su libro sobre Hiroshige, independientemente de que para él utiliza muchísimas fuentes, hay partes que son 100% literatura, en donde él está imaginando un día en la vida de Hiroshige. Caminando por Tokio y pasando por este barrio y saludando y yendo a ver al artista fulano de tal o al editor mengano que ya no vivían en ese momento. Ya hacía rato ya que habían muerto, pero él los coloca todo ahí. ¿Qué le dice este? Y él entonces, Hiroshige, ¿cómo piensa sobre todo? Una suerte de ficción ensayística. Totalmente. Hay otros capítulos en donde sí él trata de ser un poquito más informativo, ¿no? Pero pues, sí hay ciertos elementos que tienen que ver con, cómo tú evalúas tus fuentes, en donde él sí falla. Pero otra vez, yo creo que si lo vamos a evaluar en lo que tiene que ver con el mundo del arte, del arte japonés, o incluso su mismo libro de historia del arte mexicano, que fue, hasta donde sé, el primer libro sobre historia del arte mexicano que se publica, donde se incluye además el mundo prehispánico, pues fue muy atacado. Pero otra vez, no es un académico y yo no creo que pretendiera ser académico independientemente de lo fanfarrón que fuera. Entonces, evaluarlo siempre en su momento y lo que era, ¿no? Bueno, Amaury, gracias por haber venido a compartir con nosotros estos aspectos tan fascinantes de este personaje igualmente complicado, fascinante, ambiguo, ¿no? Como hemos mencionado. Y es también una manera como de ir viendo los diversos grados y maneras en los que Asia, no solo Japón, han tenido influencia entre los intelectuales, artistas, la aristocracia latinoamericana en distintas maneras, ¿no? Desde inicios del 20, es un poquito antes, pero ¿no? Y es una larga historia de influencia. Así es. No, al contrario. Gracias miles a ti por la invitación y el espacio. Gracias también a ustedes, el público, por haber estado pendientes. Les deseamos mucha suerte y hasta la próxima. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.